Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 29 de abril, lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua, en que celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes leemos, o continuamos leyendo, mejor dicho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio». Palabra de Dios. Es sumamente bella la lectura que acabamos de hacer en cuanto a la potencia de la predicación en primer lugar, y en segundo lugar en cuanto a esa necesidad de declarar que hay un solo Dios verdadero, lo cual significa que muchos dioses, los dioses de los cuales hablan otras religiones, son dioses falsos. Y eso tenemos que tenerlo siempre sumamente claro, porque es sumamente importante. Fijémonos cómo avanza la lectura de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de hacer. En primer lugar, ¿dónde parte todo? En el querer hacerle mal a Pablo y a Bernabé. Ya a lo largo de este tiempo de Pascua hemos visto una y otra vez cómo sucede esto, cómo siempre sucede exactamente lo mismo. Delante del mal, delante del deseo de parar la evangelización, delante de la agresión y de la violencia, ¿qué sucede? Que el evangelio se vuelve siempre más fructífero, siempre mejor. Y esto es tan importante de verlo. Los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse
con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. ¿Y qué sucede entonces? Sucede lo que siempre. Ellos se dan cuenta de la situación, huyeron a Listra y Derbe. ¿Y qué hacen? Predican el Evangelio en toda la región. Ahí donde se intenta entonces poner freno al Evangelio, ahí donde se intenta con maldad frenar el Evangelio, ¿qué va a suceder? Que no van a tener la victoria, que la última palabra siempre le va a pertenecer a Dios. ¿Qué sucede donde van? Que había en Listra un tullido de los pies desde su nacimiento. Es sumamente importante recordar cuál ha sido el recorrido que hemos hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque hemos empezado con toda una mitad dedicada sobre todo hemos estado dedicados a la predicación de Pedro y de los demás apóstoles, pero a partir de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles se convierte en la predicación, en la labor apostólica que realiza San Pablo. ¿Y qué había ocurrido al inicio de esa predicación de Pedro? Que justamente habían ido Pedro y Juan al templo a rezar y se habían encontrado un hombre tullido de nacimiento que no podía caminar. Y todo el primer problema, todo el primer escándalo que se ha producido para Pedro, para Juan y después para los demás apóstoles, ha partido de allí. Bueno, ahora vemos una escena sumamente similar. Fíjate cómo nos dice que en Listra había un hombre tullido de los pies desde el nacimiento. ¿Qué hacía? Pasaba sentado y nunca había podido andar. Ese tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándole, y aquí algo importantísimo, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Qué importante es lo que nos está diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque a lo largo de los evangelios siempre vemos cómo Jesús repite una y otra vez: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. ¿Por qué se ha producido esta sanación? ¿Por qué se ha producido esta curación? ¿Por qué has recibido este milagro? Porque tu fe lo ha permitido. ¿Qué observa Pablo? Observa exactamente eso. Observa cómo es la fe de ese hombre la que está preparada. Y entonces le dice en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. ¿Qué hace ese hombre? De un salto se puso de pie y comienza a caminar. Y cuando la gente se da cuenta de lo que había hecho Pablo y Bernabé, empezaron a gritar: dioses en figura de hombres. Y entonces aparece la segunda parte de lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque no saben reconocer qué es lo que está sucediendo y piensan que Pablo y Bernabé son una especie de dioses que han bajado del cielo. A Bernabé lo confunden con Júpiter y a Pablo con Mercurio. Y entonces el sacerdote del templo de Júpiter, ¿qué significa el sacerdote del templo de Júpiter? Los griegos tenían templos para cada uno de sus dioses y un sacerdote encargado de esos templos. El sacerdote encargado de este templo decide ofrecerles 2 toros en sacrificio. 2 toros a los cuales se les pone guirnaldas y junto a la muchedumbre quería ofrecerles ese sacrificio. Y entonces viene esta parte importantísima. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y gritan: ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros no somos más que hombres mortales, lo mismo que ustedes, exactamente lo mismo que ustedes. ¿Y qué hemos venido a hacer? Hemos venido a predicarles el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo. Hoy podemos decir que esto es casi mala palabra, casi mala palabra. En el mundo del políticamente correcto está prohibido decir que una persona que tiene otra fe
que cree que es budista, que es hinduista, que es cualquier otra cosa. No puedes decirle que su Dios no es verdadero. Hermano mío, para predicar el Evangelio tenemos que predicar la verdad. Y la verdad es que hay un solo Dios verdadero. Quien no reconoce al Dios único y verdadero, tiene como Dios a un Dios falso. Y no son compatibles las dos cosas. Pablo lo explica de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque dice que en épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino. Dios dejó que cada uno decidiera qué es lo que quería creer, pero siempre estuvo para beneficiarlos, siempre se dio a conocer. Esto es lo que en la iglesia llamamos la semilla de la verdad. La semilla de la verdad, la semilla de Cristo, está esparcida por todo el mundo y ha estado esparcida siempre. No hay un momento en la historia que la verdad haya sido inalcanzable. No, eso no existe. Y cada uno puede efectivamente reconocer esa realidad. Pero Dios se ha dado a conocer ¿para qué? Para que su palabra sea llevada a todas las naciones. Por tanto, cuando predicamos el Evangelio, no predicamos una posibilidad de verdad. No, predicamos el Evangelio. Predicamos al único Dios vivo y verdadero. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Cuando leemos esta parte del Evangelio, tenemos que recordar, en primer lugar, lo que hemos leído ayer domingo, cómo el Señor nos ha invitado a esa relación personal con Él, esa relación en la cual nos ha dicho: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Manténganse, permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí. ¿De qué manera permanecemos unidos al Señor? Yo siento que estoy unido al Señor. No, el Señor lo pone con total claridad. El que acepta mis mandamientos y los cumple. El que acepta mis mandamientos y los cumple. Ese es efectivamente el que me ama. Fíjate con qué claridad lo dice Jesús. Vamos a tener una relación con el Señor donde yo siento cuán unido estoy. No, esto no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión sumamente objetiva, completamente objetiva. El que acepta mis mandamientos y los cumple. Con estas palabras, en primer lugar, lo que está diciendo el Señor es que todo parte por esa aceptación libre que cada uno debe hacer. El Señor no va a obligar a nadie, absolutamente a nadie, sino que a cada uno nos da la posibilidad. El que acepta, el que toma la decisión de aceptar mis mandamientos y los cumple. Ese me ama. ¿Y qué sucede? Al que me ama a mí, lo amará mi Padre.
Es decir, esa invitación que hace el Señor a vivir verdaderamente en unión a Él. Recuerda las palabras del Evangelio de ayer: permanezcan en mí. ¿Y qué va a suceder? Voy a entrar en comunión entonces con Jesús y a través de Jesús en comunión de amor con el Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Viene entonces la segunda parte del Evangelio, que es maravillosa. ¿Por qué? Porque entonces Judas nos especifica el evangelista San Juan que no es el Iscariote, sino Judas Tadeo. Le pregunta al Señor: ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Esta es una pregunta sumamente importante la que hace Judas Tadeo. Sumamente importante. Fíjate cómo acabamos de leer en la primera lectura, cómo estos hombres donde van Bernabé y Pablo tienen esta fe en los dioses griegos. Creen que Pablo y Bernabé son esos dioses griegos que se han manifestado corporalmente en ese momento, pero no tienen el conocimiento de esa verdad plena, del conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Bueno, y dice Pablo, esto es lo que ha sucedido. Dios ha permitido que cada uno tenga una fe distinta, pero siempre se ha manifestado. Siempre ha estado ahí para manifestarse a cada uno. No es una situación extraña la que enfrentan los diferentes pueblos. ¿Y qué está diciendo Judas? ¿Por qué a nosotros te nos manifiestas? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? Mira, esto lo puede preguntar cualquier persona diciendo, ¿pero cómo? Una persona que no nació en un país donde se predica el Evangelio. Bueno, en primer lugar, esa persona tiene la misma condición que hemos escuchado en la primera lectura. Esa semilla de la verdad está en todo el mundo. No es una semilla que no puede ser alcanzada. Es una semilla que cada uno de nosotros puede alcanzar, es decir, que sea cual sea la situación en la cual uno ha nacido, tenemos a nuestra disposición la revelación natural de Dios. Esto es lo que está preguntando Judas. Pero ¿cómo te manifiestas a nosotros si no te vas a manifestar al mundo entero? Y entonces la respuesta de Jesús es una respuesta importantísima. ¿Qué le dice Jesús? El que me ama cumplirá mi palabra y haremos en él nuestra morada. ¿Qué está diciendo el Señor? Todos, absolutamente todos van a tener la posibilidad de amarme y de, amándome a Él, que es la verdad, cumplir mi palabra. Pero ¿qué pasa con el que nunca escuchó el Evangelio? La palabra del Señor no se limita al Evangelio escrito, no se limita a la acción de la iglesia. La palabra del Señor está seminada, es decir, esparcida por el mundo desde la revelación natural. Quien quiere ser sincero consigo mismo, quien quiere ser sincero con la realidad, ¿qué va a descubrir? La verdad. ¿Qué va a suceder si yo amo la verdad? Que cumpliré lo que el Señor quiere, cumpliré con su palabra. Y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de estas cosas ahora. ¿Para qué? Para que mientras estoy con ustedes puedan escucharlas. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. ¿Qué está diciendo el Señor en definitiva? Está diciendo algo muy sencillo. Está diciendo que esa acción del Espíritu Santo va a fortificar la vida de la iglesia. Va a permitir, además, que esa vida de la iglesia se siga realizando. Esa vida de la iglesia que va a continuar a lo largo de los años, siempre fructificada por el Espíritu Santo. Fíjate bien
cómo comenzamos a apuntar nuestra mirada en este tiempo de Pascua hacia esa acción del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.